y es totalmente gratuito. Seguimos con la fórmula que arrancamos en el año 2008. Arranca hoy hasta el domingo, son 3 días, lo hemos considerado en 3 días, ampliando horarios de 11 a 2 de la noche, lo que es el viernes y el sábado, y el domingo hasta las 12 de la noche. Este año, como una de las novedades, vamos a dedicar 50.000 metros cuadrados a vivir esa experiencia Harley Davidson. 45.000 en el recinto final de Barcelona y 5.000 en la zona del Port Vell como punto de recepción de la gente que viene de fuera de Europa o punto de movimiento de motos dentro de la ciudad, y así también la ciudad puede disfrutar mucho más de este evento. Evidentemente, esto está apoyado y realizado por mi compañero Nigel, director del HOG, Harley Owners Group, sin lo cual eso no sería una realidad. ¿Cuáles son las previsiones? Esperamos superar el éxito de los Barcelona Harley Days del 2008. Esperamos reunir más de 18.000 motos Harley Davidson procedentes de toda Europa y en esos 3 días superar el más de 1 millón de visitantes. En el desfile de banderas, que luego vamos a comentar que se vamos a realizar el domingo, esperamos también la asistencia de más de 10.000 motocicletas. Este año viene cargado de novedades, los Barcelona Harley Days. Primera novedad, presentamos el Trick Light Ultra Classic, la zona de Expo. Es un vehículo Harley Davidson, un Trick Light, es un vehículo de 3 ruedas. Lo tenéis ahí detrás. Es un vehículo de 3 ruedas. Vamos a utilizar los Barcelona Harley Days como punto de lanzamiento para realizar un estudio de mercado de la viabilidad económica de este producto para el mercado español. Esto es una de las novedades a nivel europeo y aprovechamos Barcelona para el lanzamiento de eso. Como novedad